Muy buenos días. Tomemos asiento, por favor. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, contentos, felices, dichosos. Felicidades, mi hermano. Muéstralo. Sí, está bello. Bueno, familia, hemos estado estudiando el libro de Juan. ¿Qué les ha parecido el estudio de Juan? Hermoso, ¿no? Hemos venido estudiando el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan. Las cartas, hay algo que, digamos, en estudio bíblico se llama cartas sinópticas o evangelios sinópticos, que son los evangelios que se conectan uno con otro. Los tres evangelios sinópticos, para los que les gusta estudiar, son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque esos evangelios nacen de un mismo evangelio. Digamos que Lucas toma como referencia el evangelio de Marcos, Mateo toma como referencia el evangelio de Marcos, y sobre ese, que es la base, ellos desarrollan ahora el resto de los evangelios, claro, metiéndole cosas más, porque vivieron muy cerca a Jesús, tuvieron una experiencia, pero esos evangelios tienen conexiones entre ellos. Sin embargo, el evangelio de Juan es un evangelio completamente distinto. Realmente, cuando una persona empieza en la vida cristiana, empieza en parvulitos 0.1, debería empezar estudiando el evangelio de Juan. Juan es el evangelio para el que inicia su vida en el camino del Señor. Porque si han prestado atención en todas las clases que hemos tenido en este tiempo, nos damos cuenta que el evangelio de Juan nos va mostrando como por escenas quién es la persona de Jesús. Al principio nos va dando pistas, pistas, pistas. Yo soy el agua de vida, hay que nacer de nuevo, sana al paralítico de Betesda, nos va mostrando milagros que hace en Jerusalén, se va mostrando como las fiestas solemnes, como la fiesta de la Hanukkah. Por eso empieza yo soy la luz del mundo, o sea, yo soy la Hanukkah, y empieza él a tratar de explicarnos poco a poco que toda la Biblia, todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento se materializa en la persona de Jesús. Entonces, por eso es que es muy importante cuando una persona empieza en la vida cristiana. Ven, hoy no hay café, porque sin café, yo no predico si no hay café. Sin café es imposible agradar a Dios en esta Biblia, en esta versión Ricardo 1984. Bueno, mientras me ayudan ahí a solucionar, porque si no, no me da fuerza, man. Llegué a las 4 de la mañana a la casa, porque el vuelo lo retrasaron, estuvo horrible el vuelo de esa madrugada. Bueno, pero entonces los evangelios tienen esa característica, y el evangelio de Juan tiene, uy, Gaby, que Dios te bendiga en gran manera y que te siga conservando así joven. Si ves, para que trae café, una bendición bien grande. Ay, muy caliente. Bueno, entonces, pero bueno, ahora Jesús, ¿si ves cómo cambia? El café cambia todo. Y entonces ahora Jesús nos enseña a nosotros, digamos que en el capítulo número 16, en el capítulo 17 y el capítulo 15, el Señor está diciendo, necesito que permanezcan en mí. O sea, van a tener aflicciones, los van a perseguir por mi causa. Esta semana tenía una conversación con alguien y me decía, yo le compartí a mi hermano, a mi hermano del Señor Jesús, le envié esto a mi hermano y me criticó y me insultó y me siento mal porque yo traté de hacer algo bueno, compartirlo del Señor, y me siento muy de la patada. Yo le dije, te felicito, felicidad, le aplaudí, porque le dije, si no te pasa eso, no eres cristiana. Porque yo le hago un reto a los jóvenes que están en las universidades, aquí y ahora, a los que están en la prepa. Les hago un reto. Levántese frente a su salón y diga, señores, les vengo a decir una muy buena noticia. Soy cristiano, soy seguidor de Jesús. A ver qué le va a pasar. Pero si se levanta alguien y dice, señores, vengo a decirles que me gustan los perros y los gatos
Y me creo licuadora y elefante también. ¿Lo aplauden o no? Bienaventurados si por mi causa los persiguen, los vituperan, los insultan. Bien, felicidades, vas por buen camino. Pero si te aplaude el sistema, vas por mal camino. A alguien no estás agradando. O sea, tú tienes que elegir eso siempre. ¿Ok? Así que el Señor tiene esta conversación que es muy íntima con sus discípulos, donde ya no estaba Judas, porque Judas lo había de traicionar. Y en el capítulo 18, que es el que vamos a estudiar hoy, creo que deberíamos leerlo todo. ¿Sí? Vamos a hacer una lectura. Voy a ponerlo en la NTV, ¿me ayudas, Almita? Vamos a leerlo de corrido. Y sobre eso vamos a descifrar muchas cosas que tiene esto. Quiero que veamos las perlas escondidas que hay en este capítulo. Dice así: después de decir estas cosas, todo lo que acabo de resumir, Jesús cruzó el valle de Cedrón. Para los que conocen Jerusalén, lo pueden imaginar en su mente. ¿Se acuerdan del valle? El Cedrón. Bueno, no importa. Con sus discípulos, y entró al huerto de los olivos, que eso es como una bajada hacia una pendiente, un hueco. Entró con sus discípulos al huerto. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran, y llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, con linternas y con armas. Bueno, Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro. Les hace esta pregunta: ¿a quién buscan? ¿Listo? Jesús de Nazaret, contestaron. ¿Y qué responde él? Yeshua. Yo soy. La misma palabra. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Fue impactante. Una vez más les preguntó: ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Ya les dije, Yeshua, yo soy. Ya que soy la persona que ustedes buscan, dejen que los demás se vayan, porque estaba con sus discípulos. Lo hizo para que se cumplieran las propias palabras: no perdí ni uno de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada, le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. ¿Viste? Pero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro del sumo sacerdote de Caifás. Quien, bueno, era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Dámoslo todo. Sin embargo, bueno, Simón Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Ese otro discípulo, ¿quién creen que era? Haciendo un paréntesis, pues el que está contándonos el chisme. ¿Sí? Porque si él conoce estos detalles, él tenía nexos, lazos ahí. Entonces dice: Simón Pedro y el otro discípulo, hablando del mismo en tercera persona, le siguieron. Ese otro discípulo, o sea yo, dice Juan, conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella lo dejó entrar a Pedro. Y la mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no soy. Pero ¿se acuerdan que Jesús había dicho a los otros: yo soy? Y Pedro está diciendo: yo no soy. Miren, quiero que miremos estos paralelos. Bueno, siguiente por favor. Como hacía frío, los sirvientes de la casa, los guardias que habían hecho una fogata con carbón, estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas, en el templo
donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. O sea, le está diciendo, esto está público. ¿Por qué me preguntas a mí esto? Pregúntale a los que me oyen. Ellos saben lo que dije. Y naturalmente ahí estaban fariseos y todos los que lo escuchaban. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofeteada a Jesús. Esa es la forma de responder al sumo sacerdote, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrármelo, pero digo la verdad. ¿Por qué me pegas?, pregunta Jesús. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote, porque el tema de Jesús es que es complicado. ¿Okay? Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose y volvieron a preguntarle, ¿no eres tú uno de los discípulos? ¿Y qué responde él? No soy. Siguiente. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, miren este pequeño detalle. No sabemos quién era, pero era pariente del hombre que que Pedro le había cortado la oreja. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Alguien lo recuerda? Malco. Le ha cortado la oreja. Preguntó, ¿no te viene el huerto de los olivos con Jesús a Pedro? Le preguntó. Next. Una vez más, Pedro lo negó y enseguida, ¿qué pasó? El gallo cantó. Vamos a dejarlo ahí. Después vamos a ver la siguiente parte. Hoy vamos a responder 3 cosas. Porque en tus notas de estudio, por favor, en el título escribe esto: la oscuridad o la luz del reino de Jesús. Ese va a ser, digamos, el lugar donde la escritura me va a poner a mí y a ti. Nos va a poner a, tienes que elegir o la oscuridad o la luz de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, con detenimiento, empieza la historia con una pregunta importantísima. Vienen los soldados a tomar prisionero a Jesús y él le pregunta esto. Escriban ahí sus notas de estudio. ¿A quién? Tienen, por favor, buscas, que está en Juan 18, que es lo que estamos leyendo. Dice que Jesús sabía que ellos iban a salir al encuentro, o sea, eso no era ningún poder. Y aquí quiero aclarar algo con respecto a esto. Yo creo que la pregunta más compleja que el Señor nos va a hacer a nosotros es eso: ¿a quién buscas? Esa es la primera pregunta. Y el evangelista en el capítulo 18 va a seccionar para nosotros los creyentes 3 grandes preguntas. Las va a fragmentar en 3 grandes episodios. La pregunta número 1 es: ¿a quién vas a buscar? La pregunta número 2 es: ¿de quién eres realmente? Que es la pregunta que le hace se me fue el nombre. No, Malco, no, por favor, Pilato. Pilato le hace la pregunta a Jesús. Y la tercera pregunta y última que el evangelista nos va a decir es: ¿en qué reino confías? Son las 3 preguntas de todo este capítulo número 18. Son preguntas muy complicadas, o sea, complejas en el sentido de que todos tenemos muchas dudas. ¿A quién buscas? Y ellos están buscando, mira, ponle cuidado. Judas está buscando un Mesías que derrote a Roma. O sea, él está buscando un general militar, un rey David. Eso es lo que está buscando Judas. ¿Bien? ¿Qué están buscando los hombres, los soldados, los alguaciles que van por Jesús? Justicia. Ellos están tratando, porque al fin y al cabo le servían al sumo sacerdote y al fin y al cabo querían hacer lo que era justo, era una instrucción. Así que ellos están buscando justicia. Pedro, ¿qué está buscando? Porque Pedro llegan y hablan con Jesús y lo toman y lo atan, y Pedro saca la espada y corta oreja, tipo torero. ¿Qué está buscando Pedro? ¿Qué está buscando? ¿Defenderse o no? Él está buscando defenderse. Pero en el fondo, toda la situación está buscando una cosa:
un culpable. Un culpable. Y en esto quiero decirte algo. Normalmente, cuando hay problemas en casa, las conversaciones normalmente giran a quién tiene la culpa. ¿Quién es el culpable de que tengamos este problema financiero? ¿Quién es el culpable de que nuestro hijo o nuestra hija haya quedado embarazada o nuestro hijo esté consumiendo drogas? ¿Quién es el culpable y todo el tiempo nuestra vida está buscando a alguien a quien culpar? La vida está buscando a alguien a quien juzgar. La vida está buscando a alguien a quien condenar. Ese es el problema. Yo creo que aquí Jesús, por eso la pregunta es muy importante. ¿A quién buscas tú? Y si tú viniste a esta iglesia, yo te voy a decir algo, tú estás buscando algo. Pero es muy probable que lo que tú estés buscando no es lo que el Señor te va a ofrecer. Es muy probable, porque con toda honestidad, cuando viniste aquí y viniste a la iglesia, viniste a un seminario de matrimonios, viniste a lo que hayas venido acá, a lo que sea que hacemos, viniste buscando una respuesta, ¿o no? Una solución, ¿cierto? Todos estamos buscando eso. Pero el asunto es que Judas quiere un Mesías libertador y los sacerdotes quieren un Mesías que sea, en el Antiguo Testamento hay dos Mesías, para los que les gusta leer, un Ben Yosef, que es en hebreo, y un Ben David, o sea, un Mesías tipo David y un Mesías tipo José, el soñador, el que fue vendido por los hermanos. Hay dos vertientes, pero ¿cuál creen que les gusta más? ¿El David que mata gigantes y el que tiene un reino, unifica el reino y vence y no perdió ninguna batalla? ¿O el Ben Yosef, o sea, el Mesías tipo José, que es vendido por los hermanos, traicionado, llevado prisionero? ¿Cuál creen que le gusta más a ellos? ¿El que pierde o el que gana? El que gana. Y aquí está el punto, estamos buscando ganar. Y entonces Jesús se aparece y les dice, yo soy el Ben Yosef, o sea, yo soy el que va a perder para ganar. Yo no soy el que viene a ganarlo todo, sino a perderlo todo por ti y por mí. Y esto es bien complicado porque entonces llegamos con unas expectativas a la iglesia, esperando que Dios nos haga quizás un milagro, que arregle esto, que arregle el matrimonio, pum, 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 y cuando nos damos cuenta, a veces la cosa se pone peor o no. Y se pone peor y uno dice, pero ¿cómo si yo estoy aquí viniendo y ahora sí estoy con Jesús y yo, ahora sí, yo antes no alzaba las manos, pero ahora hasta alzo las manos para que me crea? ¿Y no pasa nada? Y aquí la cosa se pone caliente porque ¿a quién buscas? O sea, ¿cuál es la intención realmente? ¿Sí? Ese es el problema que empezamos a tener por dentro cada uno de nosotros. Estamos buscando que el Mesías, o sea, que Jesús gire en torno a mis deseos, a mis necesidades, a mis caprichos, pero no a su plan, a su propósito que es eterno. Y Pedro no lograba todavía digerir eso, por eso él necesita defenderse, sacar la espada. No, maestro, yo te voy a defender. ¿Te imaginas al rey del universo que hizo el universo, que sostiene el universo con la palma de la mano, mirando a Pedro con la espada en la mano cortando una oreja? No has entendido, amigo, de qué se trata esto. No lo entendemos. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo número 22, versículo número 51. 51, por favor, en la NTV. Vamos a ver con la NTV. ¿A qué estás buscando? Ese es. Pero Jesús dijo, basta, le dijo a Pedro. Y tocó la oreja del hombre. ¿Y qué hizo? Ahora yo pregunto, ¿Malco iba por la sanidad de una oreja? Yo prometo, es más, seguramente Malco no hizo la oración de arrepentimiento. Señor Jesucristo, yo te necesito, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, te pido que entres a mi vida porque soy un hombre pecador, te recibo personalmente en el nombre de Jesús, amén. ¿Me sanas la oreja, Señor? No lo hizo. Y eso es lo que da coraje, que uno empieza toda la vida siguiendo a Jesús, 3 años Pedro siguiendo a Jesús, y Jesús hace 2 actos, digamos, complicados para él de entender. Este es uno de esos actos. Este Malco no ha orado por un milagro,
Malco no caminó con Jesús, no se ganó el milagro y Jesús le hizo un milagro. ¿Parece injusto o no? Y uno como cristiano a veces viene y trabaja y se esfuerza y uno ve el vecino que bien mala onda que es y le va mejor que uno. Y a uno la mujer no le pasa una y a la mujer le pasa a todas y no, y como que están felices. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pegas la oreja en el lugar equivocado, Señor? Te equivocaste de cliente. Yo soy el que va a la iglesia, Padre. Algo no está funcionando. Entonces, Pedro se tiene que encontrar con un Jesús que hace todo muy como a la inversa de lo que él cree. Y esa es una de las escenas. Y la otra, pues sana a la suegra. Pero eso es otra historia. ¿Sí? Pero, o sea, yo te quiero preguntar con toda honestidad. ¿Buscas algo de Jesús o buscas a Jesús? No me respondas. Pero ¿qué pasaría si el Señor no da el milagro que tú esperas? ¿No resuelve el problema que tú estás esperando? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si simplemente las cosas pareciese que no avanzan y no avanzan y no avanzan? ¿Lo vas a negar? Ahora, esto es tremendo. Dice que tocó la oreja y sanó al hombre. Pero si hay algo que me gusta con respecto a Jesús, cuando yo estoy buscándolo a Él por lo que Él es y no por lo que Él me puede ofrecer, cuando yo cambio ese pensamiento de trueque y biznero que a veces tenemos con Jesús, como, pero Señor, yo te voy a ayunar, así que te pido que me resuelvas este problema. No. Cuando yo quito ese truequero de ser como negociante con el Señor, simplemente quiero estar contigo, Señor, aún en el huerto de Getsemaní. Amigos, ahí es donde empieza la nueva creación. Ahí empieza a pasar algo completamente nuevo en el corazón del hombre. Y esto es lo que te voy a decir. Cortarle la oreja a un soldado, ¿sabes qué significaba eso para un judío? Muerte de cruz, amigos. Y este es el punto. Jesús está agarrando a un hombre que no pide un milagro, está agarrando a un hombre con intento de homicidio y está quitando toda la evidencia. ¡Oh! Y yo soy el que voy a pagar esto. Te toca a ti, Pedro. Yo voy a pagar esta culpa. Yo voy a pagar este delito. Yo pago esta traición. Yo pago este intento de asesinato. Yo no hay evidencia. Cero evidencia. Yo no creo que el Señor le puso gasas a Malco y le quitó la sangre. Yo creo que le quedó la sangre. Y el hombre se tocaba oreja, pero, o sea, hay sangre, pero no hay evidencia. Y es genial, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Cuando tú buscas a Jesús, a pesar de tus errores, de mis errores, por lo que Él es, amigos, nadie me puede condenar a mí por mi pasado. Nadie tiene autoridad. Y yo sí quiero decirte esto, por favor. Todos tenemos una cola gigante que nos pisen de errores, de pecados, de traiciones, de mentiras, de engaños. Todos. Aquí no hay un solo libre de culpa. Todos. Y todos tenemos culpas. Pero el Señor es el que soluciona eso. Y Él es que cuando te mira a los ojos, Él no se acuerda de tu pasado. Y por eso yo te digo una cosa, no puedes permitir que alguien te restriegue tus errores del pasado, porque si el Señor ya los pagó en la cruz, nadie tiene autoridad para decirte, yo conozco lo que tú hiciste, yo sé de dónde tú vienes. A mí ahora que te quedas muy cristiano, yo sé de dónde vienes, porque el Señor borra toda evidencia, hermanos. Y esa es la grandiosidad de la cruz. Yo soy. No hay evidencia. Pero no te toca defenderme a mí. Pedro, yo te defiendo a ti. Esa es la diferencia. No peleas te dejas guiar por Él. Ese es lo grandioso que me estaba diciendo a mí el evangelista. Así que la primera pregunta para hoy y ustedes es, ¿a quién buscan? Y espero que quede resuelto. Vamos a ir a la segunda pregunta y me va a acompañar Josué. Un aplauso a Josué que hoy nos va a acompañar. ¿Quién es la que está gritando? ¿Tú gritaste? ¿A quién buscas? Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Bueno, pues a mí me tocó el punto 2
Y en la parte 2 hay hay un huequito, y es lo que ya había dicho el líder anteriormente, ¿no? Ay, permítanme. ¿De quién eres realmente? Yo quiero abrir con una pregunta, y es: ¿qué miedos o dudas internas te han llevado a negar tu propio compromiso con Dios? ¿Sí? Pónganse a pensar un minuto así, pero rápido. Listo. Vamos a Juan 18:15, por favor, si son tan amables. Y mientras lo ponen, esta parte es: la noche va avanzando, Jesús ha sido llevado ante el sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? Caifás. Pedro lo sigue, pero en esa parte de sus estudios van a poner de lejos, ¿va? Y aquí, en esa parte de lejos, es esa distancia en el espacio entre el compromiso y la tibieza, o entre el creo y el no estoy seguro. Yo creo que a más de uno nos ha pasado esta parte de tener ese problema de convicción delante de Dios. De ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente estoy siguiendo los estatutos de Dios? Pero si ya pequé, ¿realmente puedo? Vamos a Juan 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. ¿Quién conocía al sumo sacerdote? Ya lo había dicho el líder. Juan. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Nets. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella le dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿Cuánto nos han pasado que hay un problema, una circunstancia muy difícil, te ven llorando, te ven mal, quizás hasta ya has perdido la fe y te preguntan: ¿pero qué tú no crees en Jesús? ¿O que tú no tienes suficiente fe para creer que Jesús lo va a lograr? ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿De quién hablamos cuando dicen de ese hombre? De Jesús. Así es. No, le contestó Pedro, y aquí viene algo muy interesante, porque aquí inicia la primera negación de Pedro. ¿Cuántas negaciones eran? Y esta fue la primera. Siguiente. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Imagínense en Mazamitla. ¿Cuántos han ido a Mazamitla? Levanten la mano. Hay una vez, está súper. Así el frío en la tarde, tú tienes que entrar al pueblo, pero si tú eres conocedor de Jesús, no entras. Pero entonces tienes un contacto y te dejan entrar al pueblito mágico, y en esa parte, pues tú tienes que estar ahí porque hace un frío, como ¿cuántos grados está en Mazamitla? ¿2, 3 grados en la noche? Yo la verdad soy muy friolento, en la noche no aguanto mucho el frío. Entonces hay una parte en la que dices: ay, vamos a prender una fogatita con todos los del pueblo para sentirnos en calor. Pero aquí hay una parte muy importante, que es permítame. Como hacía frío, los guardias y los sirvientes encendieron un brasero. Estaban de pie alrededor del fuego, calentándose, y Pedro se unió a ellos. Pedro busca el calor. Pedro buscaba esta parte de sentirse propio de un calor y un frío que hacía en ese mismo instante. ¿Saben? Como de esas veces que quieres sentirte calientito, pero hace un frío y tú dices: ¿qué me está pasando? Y yo lo experimenté hace poquito, me dio calentura y yo tenía muchísimo frío. Y yo me puse suéteres, me puse cobijas, prendí así como la calefacción del carro, y yo decía: no, no puedo. Pero yo por dentro sentía mucho frío. Un frío que duele, ¿saben? Y luego con la rodilla mala, imagínense, ya a esa edad, ya llegamos y el frío es tremendo. Pedro busca el calor en lugares que no son.
¿A cuánto nos han pasado eso? Buscamos el calor de Dios en el mundo. Y ahí en sus notas, todos tenemos braseros falsos, como la aprobación, como la comodidad, como la apariencia. Sí. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta porque lo hacemos tan rutinario que caemos en esa comodidad, en esa rutina. Y seguimos buscando el calor de Dios en otros lugares. Y yo soy fiel testigo de eso. Y en este momento ya lo puedo hablar, pero quizás hace 3 años yo buscaba el calor de Dios sobre mi familia, sobre mi padre, sobre amigos, sobre vicios. Y yo como joven y aquellos jóvenes que me están escuchando, cuando pierdes a una madre y cuando pierdes a tu familia, buscas en todos lados el calor de Dios. Lastimosamente en ese entonces yo no tenía una persona como Ricardo, un líder como Jafet, amigos como Jack y como Vale, como aquellos que me han conocido. Y yo buscaba el calor de Dios en todo. Y llegó un punto en el que tocas fondo, en el que ya no hay leña en el mundo, en el que quizá ese calor te dura 2 minutos y ya se va por siempre. Y uno se pregunta, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el calor? ¿Dónde está esa fogata que no se apaga? Cuando el alma tiene frío, siempre busca un lugar donde esté calientito. Bueno, aquí le dicen brasero, pero a mí mejor me gusta la frase como una fogata. ¿Sí? ¿Qué pasa si una fogata no tiene oxígeno? Se apaga. ¿Qué pasa si una fogata le echas demasiada leña? Así es. Tienes que buscar un punto medio en la que la fogata sea estable, tenga un calor tranquilo, no se arrebate, tenga oxígeno y sea un fuego que llegue al alma. ¿Sí? Algunos encuentran la aprobación de los demás, otros en distracciones, en conversaciones vacías o en la comodidad de encajar en lugares que no vamos a encajar nunca. Pero esas brasas prestadas siempre terminan apagándose, es lo que yo les decía. Si hay mucha leña, pues es un fuego abrumador que puede salirse de control si no ponemos nuestras piedritas. Si no hay oxígeno en nuestra fogata, se apaga. ¿Sí? Siguiente. Dentro del sumo sacerdote, Jesús contestó, 19, gracias. Adentro del sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Siguiente. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. Yo cuando leí esta parte yo me preguntaba, imagínense si uno de ustedes hubiera estado ahí y le hubieran pegado a Jesús. ¿Qué hubieran hecho? Yo me pongo a preguntarme así como que, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiese quedado callado? ¿Hubiese ido corriendo a pegarle al guardia? Pues un 2 contra 2. Pues no, ¿verdad? ¿Mande? ¿Qué? Entonces, si fuera un guardia como aquí, que la verdad yo me quedaría así callado y continuaría escuchando lo que Dios dice. Esa es la forma de responderle al sumo sacerdote, preguntó. Siguiente. Jesús contestó, si dije algo indebido, pues demuéstramelo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas, no? Y okay. En sus notas de estudios, en el que dice contraste, ¿están ahí? ¿Sí? Dentro del maestro declara la verdad. Ustedes van a poner declara la verdad. ¿Listo? Ok, entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de los discípulos? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Cuántas negaciones van? 2. ¿No eres tú también uno de los discípulos? Y Pedro contestó, no lo soy. Negó segunda vez Pedro. Siguiente versículo.
Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, ¿cómo se llamaba? Malco. Preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó. ¿Cuántas van? 3 negaciones. Entonces, y enseguida cantó un gallo. Familia, vivimos en un mundo que donde si no perteneces, si no eres parte de un grupo social, si no eres parte de una familia, si no eres parte de algo, ¿qué pasa? Te excluyen. ¿Sí? Incluso hasta de la propia familia, como lo decía el líder, cuando tú ya te pronuncias que eres cristiano, empiezan a tirar las pedradas que, pero es que tú te dedicabas a vender droga, tú te dedicabas a hacer esto, tú te dedicabas a hacer aquello, tú eres aquello, tú eres, y te empiezan a bombardear con tantas cosas de tu pasado. Y realmente muchas veces es difícil lo que se vive porque empieza a doler, empieza a sentirse ese frío. Y no es solamente nosotros, esta generación, sino vienen generaciones atrás y atrás y atrás de negaciones. Cuando mi mamá les dijo a mis abuelos que quería ser cristiana, también era como que, ay no, pero es que ella es bruja. Mi familia viene de Oaxaca. Y ella le decían que mi mamá hacía brujería porque cuando ella oraba de chiquita, pues ella, gracias a Dios, Dios la escuchaba y por mano de Dios se podían sanar las personas. Pero qué feo que te excluyan de una manera que te digan es que tú eres bruja, tú eres, allá se le llaman chamana, no sé cómo le quieran decir. Están dispuestos, aunque cualquier circunstancia, cualquier problema, acepten a Jesús como tal y como es. Y como lo decía el líder, muchas veces uno puede decir, sí, padre, me está pasando esto, ¿me puedes sanar? ¿Puedes arreglar mi vida? Y el padre es como que no. Y es bien feo cuando te dice que no, porque creo, y yo personalmente estaba acostumbrado a orarle a Dios pidiéndole cosas. Padre, si te sirvo una alabanza, me ayudas a regalarme un carro de $1,000,000. Un ejemplo. O papá, si ayuno 15 días, ¿qué te parece si me regalas $100,000 que me los encuentre tirados en la basura? Y justamente tuve una conversación con aquella persona que siempre me regaña. Y fue lo que me empezó a decir, deja de pedirle cosas a Dios y ponte a concentrarse. Una fogata que se aviva es una fogata que tiene paciencia. Muchas veces Dios no te va a responder a la primera. Muchas veces Dios va a esperar tu momento para que Él haga el milagro. Y eso puede tardar 1 año, 1 mes, 4 meses, 5 años. Yo le pedí a Dios desde que murió mi mamá, Padre, dame esa paz, por favor. Y durante 1 año no pasó. Durante el segundo año tampoco pasó. Durante el tercer año fui al Retiro Libertad y Dios me enseñó que la paciencia también viene de Él. Y me enseñó a sanar aquello que me ardía en el alma. Pero esa fogata estaba apagada porque yo buscaba el calor de Dios en todas las cosas menos en donde era. Una de las preguntas cuando llega este momento de negar a Jesús es, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente creo en lo que me han enseñado? Y a veces duele aquí. Es un dolor que no sé cómo explicarlo, amigos. Pero a mí también ya me pasó en la universidad. Que justo estábamos haciendo un debate en tanatología del aborto. Y yo no apoyo el aborto. Y yo sí les dije, yo no. A mí sí me gustaría que el hijo viviera. Es que tú eres un machista, como tú no lo cuidas. Y para no entrar tanto en el detalle, me preguntaron, ¿qué religión eres? Y yo, cristiano. Con razón. Y de ahí me empezaron a excluir en muchas cosas. Y se siente feo, porque en esa universidad los únicos amigos que tenía pues no eran cristianos, pero sabían quién era yo. Y muchas veces dejé de participar en los debates
porque era como que es que tú apoyas a una religión, tú apoyas a una secta. Y realmente en esos momentos en el que tú dices, voy a seguir a Jesús, en una universidad donde vas a estar solo. Es feo sentarte en una mesa solo comiendo y que lleguen tus amigos y bye, adiós. Pero buscar el calor de Jesús te da una paz interna. Yo hasta el último semestre lo aprendí cuando ya me sentaba a leer la tesis que tenía que hacer y me ponía a escuchar las alabanzas y yo decía, wow, qué paz, que nadie me moleste. Entonces, en sus notas de estudios, creo que me pasé un paso después de declarar la verdad. Afuera el discípulo lo niega, pero la mirada de Jesús no lo acusa, lo restaura. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, ya estás pasando la prueba. Que pararse aquí es exigente, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Alguien se ha parado aquí alguna vez? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo es pararse aquí? Es exigente. Bueno, ¿en dónde vamos? ¿Punto número qué? 3. A ver, ¿a quién buscas? ¿De quién eres? ¿De qué rey, en qué reino confías? Vamos a ir a Lucas capítulo número 18, versículo 28. Perdón, Juan, tienen toda la razón. Juan 18, 28. Perdón, Juan 18, 28. Gracias. Dice así: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer, 5 de la mañana. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Eso se llama hoy por hoy el pretorio. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubiesen podido celebrar la Pascua. Pero dejámoslo ahí. Retrocede. Llevaron a juicio a Jesús. ¿Ante quién? Caifás. Caifás lo tiene en un lugar que se llama hoy Galicanto, y allí lo llevan hasta el pretorio, donde pues está Pilato, Poncio Pilato, pero dice que ellos no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque se podían contaminar. Porque se podían contaminar. ¿Te imaginas la ironía de esto? Cuidan sus rituales, pero entregan al Cordero, entregan al Mesías. Y esto es algo que yo quiero que lo dejemos claro hoy y aquí, iglesia. Nosotros debemos cuidarnos de no amar más al ritual que al hermano. Porque a veces podemos venir acá a la iglesia, levantar las manos y como siempre y hacer devocional y venir y saber todo el curso de teos, pero en la casa estar murmurando de nuestro hermano y entregarlo. Cuidado con eso, porque ahí es donde empezamos a perder el examen. ¿Dónde está? Hay una canción de Jafe que no creo que la va a sacar. Que ¿han escuchado a un escritor que se llama Alex San Pedro? ¿No? ¿Nunca? Yo no sé cantar, pero voy a intentar palabrearla, ¿sale? Y si como yo canto feo, usted va a hacer cara de que wow, qué voz, Luis Miguel, y así vas a hacer esa cara. Pero el hombre, yo creo que este hombre cuando escribió esta letra, es una letra muy interesante porque creo que habla del estado del corazón de muchos de nosotros los creyentes. Y él dice así: tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva y una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando, pero tengo la red averiada. El vino es vinagre, el pan no sabía nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas. Tengo gente en el templo destemplada.
misioneros encerrados en sus casas, promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra. Estaba de fiesta en la atalaya con el buen samaritano, ya no sufrimos como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Uf. Cojo ya no baila. Y eso es lo que le pasaba y nos puede pasar a nosotros. Yo no quiero, iglesia, que nosotros empecemos a confiar más en el reino que nos ofrece el sistema, el ritual, la tradición. Es que hasta es rico estar en la iglesia y tener ahorita aire acondicionado, pero ¿salimos a predicar el evangelio? Somos de esos cristianos que terminan un teo, 100, 200, y un día le preguntan al pastor, ¿ya tienes discípulos? No, porque no me han dado. ¿No han dado? Vaya al tianguis. Hay muchos ahí tirados. Una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, una levadura en la nevera, oro y plata, pero el cojo ya no baila. Tenemos la gran responsabilidad de confiar en el reino de los cielos y no en el reino que yo mismo me creo, porque creamos estructuras, pero las estructuras nos empiezan a crear a nosotros. Esa es la paradoja de la estructura. Puedes explicar eso. Entonces, pero está donde Pilato, y en el versículo 33, mira lo que Pilato pregunta, y aquí por eso la respuesta. Así que Pilato volvió al cuartel y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús hacía una respuesta tan hermosa y tan magistral, versículo 34, y Jesús les dice esto, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros hablan de mí? Eso es el dedo allá adentro donde duele. ¿Por qué estás aquí? ¿En qué reino estás confiando? ¿En el que otros te dicen? Porque hermanos, o sea, sinceramente, si yo soy pastor y bueno, este es un oficio, me dedico al Señor y conozco la palabra, pero yo digo, los que estamos empezando a asistir a una iglesia, los que están empezando a venir a la palabra, hermano, uno sí se desilusiona viendo redes sociales y viendo a esos pastores tan ridículos que hacen tanta bobada, ¿o no? Que utilizan la fe para lucrar, que utilizan la fe para manipular, que, o sea, claro que eso va a desilusionar, pero es que este es el punto. ¿De qué reino eres tú? ¿Estás buscando el reino y la justificación para no seguir a Jesús? Porque yo puedo utilizar todos esos recursos para decir, uy, los cristianos son, los pastores son, los son. ¿En qué reino tú confías? Y eso es lo que le está preguntando Jesús a Pilato. Por eso este es tremendo. ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros hablaron de mí? ¿Cuál es tu referencia acerca de mí? ¿Quieres saber de mí? Bueno, hablemoslo. Versículo número 36. Jesús le responde entonces algo poderoso. Mi reino no es un reino terrenal. ¿En qué reino confías tú? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es terrenal. Porque si lo fuera, mis seguidores, yo sería un Alejandro Magno. Yo sería un dictador. Yo tendría seguidores. Mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mis queridos amigos, Pilato, mi reino no es humano. Yo no quiero un reino terrenal, yo quiero un reino en tu corazón. La única forma es servirte, amarte, entregarme. Eso es lo que yo quiero. Es que, ¿ustedes saben por qué la iglesia cayó en el oscurantismo? ¿Saben cuál fue la razón del oscurantismo? Les voy a decir cuál es la razón del oscurantismo. El oscurantismo nació porque la religión trató de gobernar con la religión el mundo. Y ahí nació el oscurantismo. Pero Jesús dijo, mi reino no es ¿de dónde? De este mundo. Por eso
acá en este podio no hablaremos jamás de política. Si usted quiere votar por la derecha o por la izquierda o por el centro o por nadie, esa es su decisión. Porque aquí no venimos a contender sobre opiniones políticas, acá venimos a hablar del reino de los cielos. Y allá no hay izquierda, derecha ni comunistas. Ya si usted quiere pelear con su hermano, por eso es su tema, pero aquí no. ¿Bien? Entonces Pilato le responde, el versículo 37, mira la respuesta, entonces eres un rey. Y Jesús le dice, tú dices soy un rey. Contestó, en realidad yo nací y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y todos los que aman la verdad conocen que lo que digo es que cierto. Si quieres la verdad, no vengo a ser un reinado, vengo a hablar la verdad. Y él pregunta, ok, está como la conversación interesante. Entonces Pilato, un centurión, un romano, ¿qué es la verdad? Pregunta a él. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Miren la Biblia. ¿Qué es la verdad? Y entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo, ¿sabes por qué? ¿Qué me está diciendo mi autor? ¿A quién vas a agradar? ¿A la verdad o al pueblo? ¿Qué es la verdad? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Y yo te pregunto a ti, ¿en qué reino confías? ¿En el reino de tus fuerzas o en el reino de su gracia? ¿En el reino de tus planes o en el reino de su propósito para tu vida? Porque es muy doloroso, es muy triste. ¿Y qué es la verdad? Y te vas y lo dejas. Y no esperas a su respuesta para que él te diga las mismas palabras. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. No perdamos tiempo, hermanos, tratando de meter al Señor dentro de nuestros planes. Y vamos para sus planes. Como diría Tim Collins, que me gusta mucho, las cosas del reino al revés. Donde el que es el mayor, tiene que ser el menor. Donde el que quiere ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último. Las cosas que funcionan al contrario. Este es el reino de las cosas al revés. Y entonces termina el escritor diciendo lo siguiente, versículo 40, por favor. Van pasando los músicos. Pero ellos contestaron a gritos. O sea, Jesús sale, Pilato sale. ¿Qué es la verdad? Sale al pueblo, ve el pueblo, la multitud, tiene un Barrabás, o sea, tiene un anárquico, tiene un hombre violento, y al otro lado tiene un inocente. ¿Qué prefieren, la pelea o el perdón? ¿Qué prefiere el pueblo? ¿La pelea o el perdón? Dígame. ¿La qué? La pelea. ¿Qué prefieres tú en tu matrimonio hoy? ¿Qué prefieres tú con tu padre que de pronto no fue presente? ¿Qué prefieres tú con esa mamá difícil? ¿Qué prefieres, la pelea o el perdón? Así que es ahí donde la cosa se pone difícil. Señores, 3 preguntas. ¿Cuáles son? Dígamelas. ¿A quién buscas? ¿De quién eres? ¿Y en qué reino confías? Son las 3 preguntas que el apóstol me está diciendo hoy a mí. ¿Confiamos en Jesús? ¿Vamos a salar el mundo o vamos a esconder la sal? ¿Vamos a guardar la luz bajo la mesa o vamos a ponerla sobre la mesa para que ilumine el mundo? ¿Seremos una iglesia destemplada? ¿Qué tipo de iglesia seremos? ¿Una sal que ya no sala? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que esta iglesia está haciendo un cambio. Cada día estamos llegando a más familias, más personas, más cada día. Y gracias a todos los que se suman desde su trinchera, desde sus lugares, desde la esquina, desde las cosas básicas. Miren todos, el que pone las sillas, el que pone el café, que es el mismo de siempre, Rafa. ¿Sabe? Esa que dice, yo voy a sacrificar un domingo a la reunión para cuidar a los niños, para ayudar a los niños.
Yo voy a dar una clase. Yo voy a estar ahí en audiovisuales, aunque nunca le atine al pastor, no importa. ¿Cierto? Yo voy a construir el reino de los cielos. Gracias a todos. A los que se van con sus discípulos, le dan cita pastoral, a los que invierten tiempo sin que reciban algo a cambio, realmente porque vivimos para el reino de los cielos. Esta es una iglesia que está teniendo un cambio tremendo. Ayer que estuve en Hermosillo, fue maravilloso. Y fue un pastor al seminario de matrimonios con su esposa. Y el pastor al final se me acerca y me dice, con la voz muy quebrada, no sabía que se podía hacer algo así para la gente en la iglesia. Enséñenos, por favor, porque no están bien las cosas acá en la ciudad. Yo le dije, tranquilo, en Guadalajara tampoco, pero estamos intentándolo. Así que vamos a ayudar a las iglesias locales a que sigan ayudando a las familias. Gracias a esos jóvenes que son diferentes en su diversidad, que no niegan su fe. Gracias por elegir el reino de los cielos, por buscar al Yeshua. Gracias por elegir la mejor parte. Ya ganamos. Somos ganadores. ¿Saben por qué? Porque no hay evidencia. No hay orejas cortadas. El Señor ya no miró tu pasado y tus errores. No culpable. No eres culpable. Eso es lo que te está diciendo. No hay culpa. No hay condenación. Estoy feliz por eso. Porque ya